Hay que tomar apuntes, sí, señores. Copiamos eso, profe. Sí, señores, así es. Debajo del título, por favor, copiamos el texto que aparece en pantalla. Bien. Profe, copiamos todo eso. Vamos a copiar el texto que aparece en pantalla. Sí, señores. Bueno, muchachos, personas que vayan finalizando, me colocan acá en el chat para continuar con la actividad. Listo, muchachos. Damos un ratico más para que acabemos con el texto, ¿bien?
¿Listo, muchachos? ¿Ya acabamos con el texto? Ya casi, profe, estoy en el penúltimo renglón de la Ah, última. bueno, dale, no te preocupes. Listo, profe, ya acabé. Listo, muy bien. Listo, vamos a dar un minutico más para los que hacen falta, ¿bien? Bueno, muchachos, mientras acaban las personas que hacen falta, les voy contando, ¿listo? Para que podamos aprovechar un poco el tiempo. Bien, entonces, el día de hoy vamos a analizar una herramienta muy importante que se utilizan para el análisis de diferentes proyectos, sea que estemos hablando de un proyecto empresarial o en este caso de nuestro propio proyecto de vida personal para las diferentes metas y los diferentes propósitos que tengamos para nuestro futuro. Bien, el nombre de esa matriz es la matriz DOFA. ¿Listo? De pronto alguien ya tenía conocimiento de qué es una matriz DOFA, en qué consiste. ¿Ya la habían escuchado antes? No, señor. No, Muy profe. bien. Ya no. Bueno, muy bien. Vamos a ver. Entonces, la matriz DOFA es una herramienta que nos permite identificar los diferentes elementos que constituyen un proyecto, llámese un proyecto empresarial o un proyecto de vida personal también. Es una herramienta que tiene diferentes componentes que nos permiten analizar cada uno de sus elementos. La palabra DOFA viene de cada uno de los componentes que analiza esta matriz. La D por debilidades, la O por oportunidades, la F por fortalezas y la A por amenazas, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de cada uno de esos componentes, hablamos de cada uno de los elementos que tenemos para el cumplimiento de las metas o de los proyectos que tengamos previstos para nuestro futuro, ¿verdad? En este caso, nosotros debemos analizar muy bien cuáles son cada uno de esos componentes y cómo puede influir, sea positiva o negativamente, a la resolución de las metas y de los propósitos que nosotros tenemos, ¿verdad?
Es decir, por ejemplo, si yo contemplo como uno de mis propósitos de vida el titularme como un abogado, yo debo analizar cómo las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas pueden influir en el hecho de que yo consiga o de que no consiga ese propósito que yo tengo planteado, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me propongo como objetivo titularme como un abogado, yo debo identificar cuáles son las debilidades que presento y que me pueden impedir llegar a ser ese abogado que yo quiero para mi futuro, ¿verdad? De manera que si yo identifico que yo quiero ser abogado, pero tengo debilidades, como el hecho de que soy una persona perezosa, irresponsable, indisciplinada, ¿verdad? Son debilidades que yo debo comenzar a fortalecer para poder cumplir esa meta o ese propósito que yo tengo. El objetivo de identificar mis debilidades es que yo pueda fortalecerlas para cumplir con ese propósito que yo tengo, ¿verdad? Después de las debilidades siguen las oportunidades. En las oportunidades yo debo identificar cuáles son esos recursos de apoyo que yo tengo a mi disposición para poder cumplir esa meta o ese objetivo que yo tengo. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores de apoyo que yo tengo a disposición para poder llegar a titularme como un abogado? Esto es algo muy personal de cada uno de ustedes. Si, por ejemplo, ustedes identifican que ustedes tienen unos padres de familia que los ayudan, que los apoyan, ¿verdad? Esto hace parte de mis oportunidades, ¿verdad? O si, por ejemplo, ustedes identifican que son buenos estudiantes, que pueden acceder a una beca, a un subsidio del gobierno, eso también hace parte de mis oportunidades, ¿verdad? Los diferentes recursos de apoyo que yo tengo a mi disposición para poder cumplir con esas metas o poder cumplir con esos propósitos, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo debo hacer con esas oportunidades? Una vez las he identificado, lo que tengo que hacer es aprovecharlas, ¿verdad? Bien. Seguimos con las fortalezas. Las fortalezas son todas las habilidades y capacidades que me permiten y me van a permitir alcanzar ese objetivo y esa meta que yo tengo para mi futuro. De manera que si yo identifico que soy una persona con una buena comunicación, que soy una persona que es capaz de comunicarse de una forma muy asertiva, una persona con un buen análisis de lectura, una persona con un buen sentido de justicia, son fortalezas que me pueden ayudar a cumplir con ese propósito. En este caso, el que pusimos como ejemplo, ser un buen abogado. ¿Qué debo hacer yo ya con esas fortalezas que tengo? Si ya las tengo, ¿qué debo hacer con ellas? Debo desarrollarlas, debo potencializarlas, de manera que si yo ya cuento con fortalezas que me van a permitir cumplir con esa meta o ese propósito que yo tengo, pues no voy a dejar esas fortalezas ahí quietas, no las voy a dejar en el tintero. Debo comenzar a desarrollarlas para que puedan ser fortalezas más grandes con el paso del tiempo. Y finalmente, vamos con la A. La A es de amenazas. Las amenazas corresponden, como su nombre lo indica, a los diferentes factores de riesgo que pueden amenazar mi proyecto, ¿verdad? Las diferentes amenazas que se pueden presentar en mi vida que puedan amenazar el hecho de que yo pueda cumplir con esa meta o con ese propósito que tengo. ¿Qué debo hacer con las amenazas una vez ya las he identificado? Debo anticiparme a ellas y pensar en una estrategia para que esas no tengan un impacto tan fuerte en mi vida y en mi proyecto de vida. ¿Verdad? Listo, chicos. Rápidamente, por favor, debajo del texto que acabamos de escribir, vamos a copiar eso que aparece en pantalla, los Ya, diferentes elementos de la matriz. ya. ¿Ya las copiaron?
Mira, es que vas explicando, yo las estaba copiando. Ah, ok, Yo bien, no, un momentito. bien, bien. Muy bien. ¿Listo? ¿Los demás también las copiaron o todavía no? Sí, profe. Momentico, profe. Todavía no, Sí, profe. señor. Vale, no te preocupes. Los que hagan falta tienen su tiempo. Listo, profe. ¿Listo, muchachos? ¿Podemos continuar? Profe, espera un momento. Dale, no te preocupes. Ya, profe. Listo, muy bien. Listo, Ya, chicos. profe. Bien, muchas Profe, gracias. su cámara a veces se pone como, o sea, aparecen muchos cuadrados negros, blancos de colores y se va la cámara. Y pues vuelve. Mi cámara en la que aparezco yo, ¿sí? Sí, señor. Ok, bueno, curioso, no lo sabía, pero bueno, gracias por contarme. De todas formas, lo importante es que la presentación la estemos viendo correctamente. ¿La pantalla sí la vemos bien? Sí, profe. Sí. Ok. Listo, chicos, bien. Listo, muchachos. Entonces, una vez ya hemos escrito eso que tenemos en pantalla, vamos a comenzar a realizar nuestra propia matriz DOFA en nuestro cuaderno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Permítanme, por favor. Compartimos rápidamente la matriz en pantalla. Listo, muy bien. Vamos a estar atentos nuevamente a la pantalla. Listo, chicos, perfecto. Para realizar la matriz, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a realizar en nuestro cuaderno rápidamente un cuadro de 2 por 2. Vamos a realizar de esta manera. ¿Bien? ¿Qué vamos a poner en cada uno de los cuadros? Vamos a poner claramente el título de cada uno de los componentes de la matriz, ¿cierto? En este caso, comenzamos con la D, que la D, ¿qué significa? Debilidades. Debilidades.
¿De Perfecto. cuánto cada cuadrito? Chicos, vamos a hacerlo grande. Vamos a tratar de que ocupe casi que todo el ancho de nuestra hoja de cuaderno. ¿Listo? Porque vamos a colocar varias cositas en el interior. Listo, seguimos con la O, que significa ¿qué? Oportunidades. Oportunidades, perfecto. Debajo seguimos con la F, que significa ¿qué? Fortaleza. Fortalezas. Fortalezas. Perfecto. Y finalizamos con la A, que significa ¿qué? Amenazas. Amenazas. Perfecto, muy bien, chicos. De esa fácil y sencilla manera vamos a realizar nuestra matriz. Una vez la tengamos ya hecha, vamos a comenzar a diligenciarla. Vamos a pensar en cuál es ese propósito, meta que tenemos para nuestra vida, ¿verdad? Vamos a pensar en cuál es la profesión que queremos desempeñar y con base en ella vamos a comenzar a realizar ese análisis con nosotros mismos. Vamos a identificar cuáles son las debilidades que podemos presentar y que pueden obstaculizar el hecho de que nosotros cumplamos con ese proyecto. También vamos a pensar en las oportunidades. Recordemos que las oportunidades son esos recursos de apoyo que nos pueden ayudar, nos pueden servir para poder cumplir con esas metas que tenemos. Las fortalezas, recordemos, son las capacidades y habilidades que nos van a conducir a cumplir con ese propósito que tenemos. Y las amenazas son los eventos que pueden ocurrir y que pueden llegar a obstaculizar el hecho de que cumplamos con ese proyecto. Eso, chicos, preguntas que vayan surgiendo, por favor, las vamos realizando acá por ese medio y las vamos resolviendo. Eso, mis chicos, comenzamos con la matriz rápidamente. Miren, ¿qué vamos a hacer? Vas a hacer ese cuadro en tu cuaderno, ¿listo? En el cuadro vas a diligenciar cada uno de los elementos de la matriz DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Vas a pensar en cuál es tu proyecto de vida personal, cuál es ese oficio o profesión que quieres desempeñar en tu futuro, es decir, qué es lo que quieres hacer cuando ya salgas del colegio. Vas a pensar con base en ese oficio, en esa profesión, cuáles son las debilidades que tú presentas y que pueden obstaculizar el hecho de que tú cumplas con ese objetivo. Es decir, si quieres ser, por ejemplo, un doctor, vas a pensar en cuáles son las debilidades que presentas que pueden obstaculizar el hecho de que seas un buen doctor, ¿verdad? Entonces vas a escribir en la primera parte de la matriz. En oportunidades, vas a escribir cuáles son los recursos de apoyo que tú presentas y que te pueden ayudar a cumplir con ese propósito. Es decir, si por ejemplo tus papás te apoyan para realizar la carrera o por ejemplo tienes amigos que estudien esa profesión y te pueden ayudar
o por ejemplo tus docentes también te pueden apoyar para poder formarte de una forma más adecuada, lo vas a poner en oportunidades. Fortalezas corresponden a tus capacidades, a tus habilidades, a todo lo que te va a ayudar a cumplir con ese propósito. Y las amenazas, los posibles riesgos que se te pueden presentar y que puedan obstaculizar el cumplimiento de esa meta. ¿Listo? ¿Qué cuántas de cada uno? Dime, Juli. ¿Cuántas de cada uno? O sea, de oportunidades o habilidades, ¿cuántas? ¿Cinco? Ok, bien, bien, podemos pensar 5 por cada una. Mínimo 5. Bueno, Gracias. Hola, buenos días. Profe, en amenazas también hay que colocar cómo evitarlas.
Listo, chicos, entonces, ese ejercicio que estamos haciendo lo hacemos a mucha conciencia, puesto que con esa matriz vamos a realizar actividades posteriormente. Entonces, es un ejercicio que debe estar hecho a conciencia, pensando muy bien en cada uno de los elementos de nuestra vida. Bueno, ¿sí? Cuéntame. Las debilidades serían las desventajas que uno tiene para hacer ese proyecto. Las desventajas personales, debilidades personales que tú presentes, así es. Bueno, Entonces recordemos, por ejemplo, si yo quiero ser un doctor, pero yo presento algunas debilidades como la indisciplina, ¿verdad? La desobediencia, debilidades que pueden afectar mi desempeño y el hecho de que yo pueda llegar a ser un buen profesional, entonces las voy a colocar ahí en esa parte, ¿verdad? También vamos a pensar en debilidades y fortalezas muy puntuales. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ser doctor y yo tengo dificultades con la asignatura de biología, por ejemplo, es algo que no entiendo, es algo que no se me facilita, entonces también hace parte de mis debilidades, ¿verdad? Aspectos que yo debo mejorar y yo debo desarrollar. Profe, ¿qué se debe poner en amenazas? En amenazas vamos a poner todos los riesgos que pueden obstaculizar ese proyecto que yo tengo. Entonces, por ejemplo, si por ejemplo yo tengo como proyecto ser un gran doctor y uno de mis recursos de apoyo es que hay algunas personas que me están apoyando para yo poder pagar mi carrera, entonces una amenaza puede ser el hecho de que esa persona ya me deje de apoyar, ¿verdad? Que ya no me apoye, o que esa persona el día de mañana llegue a faltar y ya no pueda contar con su apoyo para poder cumplir con ese propósito. Entonces, ¿qué evento puede ocurrir que pueda poner en riesgo ese proyecto que yo tengo? ¿Verdad? O por ejemplo, si yo quiero ser un futbolista, quiero ser un atleta, una amenaza que puedo presentar es que el día de mañana yo no pueda llegar a tener mis mismas capacidades físicas, que yo pueda presentar algún tipo de lesión, que yo pueda presentar algún tipo de enfermedad en alguna de las partes de mi cuerpo. Es un evento que puede amenazar mi desempeño y mi carrera como futbolista o como atleta. Entonces, debo identificar cuáles son las posibles situaciones que pueden amenazar el hecho de que yo cumpla con esa meta o que cumpla con ese objetivo. Listo, las personas que vayan finalizando, por favor, en el chat vamos colocando acabé. Profe, es que yo saqué 5 oportunidades y fortalezas, pero debilidades y amenazas solo saqué en debilidades 4 y en fortaleza y amenazas 3. ¿No pasa nada? Sí, vamos a colocar por lo menos 5. Dale. Es que no Piensa que... encuentro más. Dale, no te preocupes. Déjalas entonces ahí y cuando socialices, entonces te ayudamos a resolver las demás que hacen falta.
Bueno, muchachos, entonces, mientras acaban, les voy a ir explicando la tareita, cómo va a ser para la próxima semana. En esta ocasión, la tareita va a ser un poquito más extensa que de costumbre. ¿Por qué? Porque la próxima semana vamos a comenzar con nuestras exposiciones de grupo. ¿Listo? Las exposiciones va a ser claramente un ejercicio expositivo que vamos a realizar todos en el grupo, pero va a ser un ejercicio muy corto, bien, no nos va a tomar mucho tiempo, pero es muy importante que lo hagamos y lo preparamos de la forma más adecuada posible. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros para la próxima semana vamos a comenzar a realizar nuestras exposiciones en torno a la profesión u oficio que yo quiera desempeñar en mi futuro. Bien, entonces voy a preparar una exposición de cuál es esa profesión, de cuál es esa carrera que yo quiero desempeñar en mi futuro. Bien, también, además de exponer la profesión, voy a exponer esta matriz que yo acabo de realizar el día de hoy. Bien, la matriz DOFA. Esta matriz ya la realizamos en el cuaderno, pero vamos también a pasarla a una cartelera. ¿Listo? Vamos a realizar una cartelera. No va a ser muy grande, no va a ser de un pliego de extensión, sino que va a ser únicamente de medio pliego. ¿Listo? En medio pliego de cartulina, de papel craft, vamos a realizar una cartelera con mi matriz DOFA. Bien, lo que yo acabo de realizar el día de hoy en mi cuaderno. Lo voy a realizar en la cartelera y voy a exponer tanto mi profesión como mi matriz la próxima semana. ¿Listo? Dylan Andrés Galindo, tienes la palabra. Profe, tiene que ser cartelera, no puede ser en PowerPoint o Word o algo. Perfecto, muy bien. Claro que sí, puede ser en diapositivas. ¿Listo? Pero bien hechas esas diapositivas. Profe, Si no van a ser en y diapositivas. uno puede hacer una exposición de dos trabajos, por así decirlo. Claro que sí. En caso de que ustedes tengan previstas dos posibles profesiones, entonces van a dividir la exposición en esas dos partes, en cada una de las profesiones que... En la exposición tenemos que hablar sobre la carrera, de cómo es la carrera y todo eso. Así es, van a realizar una investigación de su carrera, ¿verdad? De cuál es el campo laboral de esa profesión acá actualmente en el país. Van a hablar a términos muy generales de en qué consiste esa profesión y también van a exponer su matriz. ¿Listo? Nelson Jair Quintero, tienes la palabra. Profe, una pregunta, ¿tú vas a subir las diapositivas a Classroom hoy? Sí, señor, vamos a subirlas hoy. Listo, profe. ¿Listo, mi Nelson? Profe, o sea que toca realizar una cartelera de lo que es DOFA y de nuestra profesión. Así es, correcto. Nuestra exposición se va a dividir en dos partes. En la primera vamos a exponer la profesión, ¿verdad? Vamos a hablar aspectos muy generales de qué consiste esa profesión que queremos desempeñar. La segunda parte vamos a exponer nuestra matriz. En la matriz vamos a contar a detalle cada uno de los elementos de la matriz DOFA, ¿bien? Lo vamos a exponer muy detalladamente, mínimo, cada exposición debe durar 5 minutos, no puede durar menos. ¿Listo, chicos? Entonces, para que lo tengamos presente. ¿Qué hay que subir hoy? Dime, Juli. ¿Qué hay que subir hoy? El día de hoy vamos a subir la evidencia de la matriz en el cuaderno. ¿Listo? La actividad que hicimos el día de hoy, eso es lo que vamos a subir el día de hoy. ¿Listo? Bueno, mis chicos, dicho eso y ya quedando claro, pueden salir a su descanso. Los que no han acabado la matriz en el cuaderno, igual la hacen porque esa evidencia va en la plataforma el día de hoy. Y para la próxima semana, ahí sí ya la presentan muy bien hechecita en su cartelera o en las diapositivas, depende de lo que quieran utilizar ustedes. Bueno, Gracias, chicos, profe. Listo, profe. Chao, profe. Muchísimas gracias. Chao, muchachos, buen día. descansen. Chao, chao. La profe. Chao, mis chicos juiciosos.